Amén y amén. Saludamos a toda nuestra amable audiencia que está conectada a esta hora con nosotros y a los que posteriormente van a conectarse a través de las redes sociales. Ya estamos nosotros en vivo y en directo por medio de la cuenta de Facebook de la Perla Escogida de Dios, y los que no han escuchado todavía también a través de la cuenta de la pastora Oliva Borges. Es exponer nuestra vida a una cárcel depresiva. ¿Entendemos aparte? Si nosotros no vivimos del perdón, no nos sometemos a ella, no caminamos conforme a lo que Dios quiere, sin conocer qué es el perdón, ¿sí?, nos exponemos a una cárcel espiritual, a una cárcel de depresión, de tristeza, de angustia, de un bajo autoestima, en fin. Entonces ya no nos valoramos, ya no vemos lo que Dios ha realizado, lo importante que es el Señor en medio de nosotros, sino por el contrario, nos vamos a sentir siempre mal. Y se ha comprobado que muchas de las enfermedades, oiga, físicas, espirituales, que se manifiestan en nuestro cuerpo y en nuestras emociones, están vinculadas con la falta de perdón. Hay muchas personas enfermas precisamente, más que físicamente, espiritual, porque ni han recibido el perdón, ni han podido perdonar como tiene que ser. Y si nosotros no damos ese paso, vamos a estar cautivos, oprimidos, estancados. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Precisamente que salgamos de esa condición en la cual el enemigo nos involucra. El mismo Jesús de Nazaret, conociendo la condición del ser humano, en el área en que nos encontramos todos sin excepción, nuestros ancestros, nuestros padres de la Biblia, Adán, Caín, Abel, Abraham, José, Isaac, Moisés, bueno, en fin, todos. Y envió a su Hijo para que nosotros recibiéramos el perdón sanador, el perdón libertador, el perdón que corresponde al reino de los cielos. Y ahí es donde nos enseña el Señor precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, si no conocemos el poder sobrenatural del cual Dios a través de su Hijo trajo el perdón a la humanidad, siendo nosotros personas que ofendimos a Dios, lo insultamos, desobedecimos, hubo dureza de corazón, nos apartamos de sus caminos, y sin embargo en su gran misericordia nos dio a beber, nos dio a recibir ese perdón sagrado, ese perdón maravilloso. Entonces hoy tenemos que hacer lo mismo. Analicémonos por un instante, preguntémonos cómo está nuestra vida. Paz, tranquilidad, salud, vida. Hay hogares, esposos, hijos, padres en una condición triste y dolorosa, sí, por falta precisamente de este don, de esta enseñanza que el Señor nos transmite, el perdón. Hay personas amargadas, resentidas, en cárceles por falta de perdón. Hay personas en hospitales, en clínicas, enfermas, cautivas por falta de perdón. Conocer el poder del perdón es entrar en libertad. Conocer lo que Jesús hizo con la humanidad es que exista un cambio, una sanidad. Dese cuenta que siempre Jesús, por donde iba, Él iba perdonando. Y aún más, nos dio un ejemplo, nos dio una respuesta contundente en la cruz, en su condición de mártir, allí en su estado físico azotado, perseguido por el enemigo, su cuerpo destruido, desfigurado, y sin embargo Él sacó fuerzas de lo más íntimo y nos perdonó. Miren qué lindo y qué hermoso es lo que el Señor hace.
La obra de Él es perfecta, maravillosa, gloriosa. Y nosotros seguimos todavía cautivos, atados, oprimidos, por no perdonar, por no dar ese paso. La respuesta nuestra es: como a mí me ofendieron, como a mí me causaron daño, los demás son los que tienen que venir a postrarse a mis pies y perdonarme, o pedir perdón. Entonces, conocer el poder del perdón es entrar en libertad, es entrar en el éxito, en el triunfo, en el gozo, en la alegría que Dios nos concede. Conocer el perdón, el poder del perdón, es conocer la fuente omnipotente, conocer el poder glorioso de sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Perdonar es liberar nuestras vidas. ¿Cómo así que liberar? Sí, porque si nosotros no perdonamos, vamos a estar todo el tiempo, toda la vida, de una condición psicológica, emocional, física, hermano, mal, en condiciones que no corresponden. Pero Jesús vino precisamente para tomar su lugar y el mío y la de otras personas, para que nosotros volviéramos a renacer, volviéramos a un estado de vida agradable a través del perdón, a través de decirle: perdono de corazón, perdono de todo profundo de mi ser a quien me haya causado tanto dolor, tanto daño, tanto malestar. Entonces, la fuente omnipotente y gloriosa de la sanidad y de perdonar es liberar nuestras vidas del castigo eterno, del castigo en este mundo, que el enemigo se aprovecha precisamente para causar en nosotros toda situación que nos trae, ¿sí? Lágrimas, tristeza, dolor, no hay paz, no hay sonrisa, ¿no? Y por eso es que conlleva a muchas situaciones la falta de perdón, a enemistades, contiendas, pleitos, dificultades. Entonces, perdonar es desatar al prójimo para que experimente la paz espiritual. Si nosotros no damos ese paso que Dios nos enseña, de nada nos sirve. Dice aquí el versículo en Mateo 6:12, en la otra versión que yo tengo, dice el versículo 6:12, dice de la siguiente manera: y perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Oiga, si nosotros aplicáramos este versículo, el número 12, dice, el Señor dice, nos da una orden: perdona a los que le han causado daño, perdona a los que los han afectado, perdona a aquellas personas que por ignorancia, por ceguera, por desconocimiento, sí, les han causado dolor. Como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. De verdad perdonamos, ya perdonamos a los que nos hicieron mal, a los que nos causaron dolor, posiblemente por causa de la ambicia, la codicia, la maldad, ¿sí? Mataron a un ser querido, nos quitaron un dinero, nos robaron una empresa, nos engañaron, en fin, tantas cosas que hay en la vida. Perdimos un objeto personal, un bien. Perdonamos ya. Yo lo viví, yo lo experimenté personalmente con una gran cantidad y un automóvil, un vehículo. Viví dos cosas. Una, cuando perdí aquella camioneta, ¿sí? Y lo que hice fue darle gracias a Dios y posteriormente entendí el propósito de Él. Y la segunda, trabajando en una empresa, robaron una camioneta que estaba a mi servicio y supe quién fue. Y fue precisamente uno de los jefes de donde yo trabajaba, que usó ese medio para luego venderla y él tomar ese dinero. E hizo otra transacción que no correspondía. Me enteré, supe. Se lo dije en su cara a esa persona lo que había hecho, de la manera con que había actuado, había procedido, que no era correcto, que no era legal.
que eso no era bien delante de los ojos de Dios. Y allá, bueno, allá él y su conciencia, allá él y el Señor. Pero el Señor nos dice aquí en su palabra, dice, como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Dice el 12, el 13, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Oiga, ¿cuál es la tentación? Precisamente una de ellas es vivir pensando en el daño que me hicieron otros, en no poder perdonar. Y el enemigo tiende a llevarnos a esa condición para que nosotros no perdonemos, para que nosotros no, de verdad nosotros no obedezcamos a Dios, no nos sujetemos a la palabra. Miren que la falta de perdón, ¿sí?, causa muchísimos desastres, causa problemas. Si nosotros aplicáramos la Biblia como nos dice acá, dice, no nos dejes caer en tentación. Ahí expresamente, y uno piensa que la tentación es solamente la carnal, el pecado sexual, el pecado de vicios, pero resulta que la falta de perdón lleva precisamente a separarnos, a apartarnos de Dios. Tenemos conectado a través de la red La Pastora a nuestra hermana Marta Velázquez en Bogotá. Nos está saludando en esta hora. Bienvenida a esta reunión. Como también Jenny Patricia Gordillo. Y ya estamos en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Perla Escogida de Dios. Entonces, no se nos olvide conectarnos con ella. Si usted no sabe, otras personas tienen conocimiento, o busca allí en la red de Facebook, ¿sí?, y oprime y busca la Perla Escogida de Dios y se va a conectar con nosotros también, porque llegará un tiempo donde ya no estaremos más, sí, transmitiendo así a través de la pastora, pero mientras Dios nos lo permita y me conceda la dicha y la felicidad, estaremos también en la cuenta de ella y la Perla Escogida. Estamos en vivo en la Perla Escogida también en ese momento, transmitiendo en directo, como también estamos a través de la cuenta de la pastora. De todas maneras, me encanta que estén conectados. Dios les bendiga, Dios les fortalezca cada día más conforme a su gracia, a su misericordia. Y estamos hoy estudiando el tema, el poder del perdón. El poder cuesta, es difícil, ¿sí? El enemigo nos engaña, el enemigo nos confunde, el enemigo quiere que nosotros no tomemos esta decisión. ¿Y sabe dónde nos cuesta más perdonar? En la casa, en la familia, entre cónyuges. Por eso hay tantos divorcios, separaciones, en fin, dolor, heridas. Pero si no vamos sanando nuestro corazón y nuestra alma por causa de esta herida que tenemos, estamos mal. Y nos sigue diciendo, mire, la palabra tentación, a eso nos lleva. Y uno dice, yo perdono, pero la tentación está ahí. Y el enemigo le trae unos recuerdos tristes, dolorosos, desastrosos, ¿sí? Y cuando el enemigo entra en nuestra mente y nos trae estos dardos, se nos revuelve todo. Se nos activa el resentimiento, el odio, la venganza. Déjeme decirle algo. Me formaron, me enseñaron, ¿sí?, desde temprana edad, precisamente a la venganza, al odio, a la falta de perdón. Y llegó un estado donde pasó algo fuerte en mi casa, como fue el accidente de mi papá. Y él mismo me fue transmitiendo cada día más ese sentido, ¿sí?, la falta de perdón. Y me llené de resentimiento contra aquella persona que precisamente dejó rodar ese vehículo contra el que mi papá tenía y sufrió fuertes afecciones, fuertes situaciones en su cuerpo. Le fracturó una vértebra, una o dos, le espichó el hígado, la vesícula, le afectó los intestinos, bueno, cantidad de cosas.
Tuvieron que hacer una cirugía muy profunda. Duró después de ese tiempo 13 años más de vida, pero a raíz de eso tuvo como 4 o 6 cirugías más. Y aquí quiero llegar con esto. La persona que causó ese accidente lo llevaron preso y estaba dividida la familia. Unos querían que estuviera preso y otros que fuera liberado. Yo fui con unos de los que quería que estuviera preso y ese era mi deseo: preso, preso. Y los otros que lo liberaron. Y yo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que si causan accidente esto? Bueno, bien, pasaron los años y mi corazón estaba cargado, estaba mi corazón herido, afectado por lo que se vivió en la casa. Marta Montañez también ya está conectada con nosotros. Dios le bendiga. Su hermana, que Dios la fortalezca, tenemos que estar recuperada de salud. Su esposo, su familia, todos sus seres queridos. Saludamos al hermano Luis y a todos los de su hogar. Bienvenidos. Hay más conectados por la vela pastora que por la perla escogida, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios por todo. Es una bendición. Es la palabra de Dios. Y bueno, yo fui creciendo con eso. Y mi deseo era que donde me lo encontrara o cuando me subiera al vehículo de él, rompérselo, cortarle la silla, bueno, de todo, mire. Y me iban envenenando más y más. Cuando el Señor me rescata de ese abismo, de esa oscuridad, de esas tinieblas en la cual yo viví desde muy pequeño, y lo conozco a Él como mi verdadero Salvador, como el que me perdonó mis pecados, el que me lavó con su sangre, y cuando posteriormente me hace entender Él, sí, que yo debería de perdonar a mis opresores, a mis enemigos, perdonar a todos aquellos que me han causado tanta dolor, y más por lo que sufrió mi papá como progenitor, como el que el Señor usó para darme la vida, y quedar huérfano. Pues no quedé huérfano cuando estaba pequeño, sino ya mayor de edad, pero le duele a uno. En ese entonces, cuando ya conocí al Señor y tuve ese encuentro allí con Él, frente a la palabra, para permitirme, para enseñarme, ¿sí?, de que tenía que salir de esa dolencia, salir de esa herida, salir de ese problema que yo estaba viviendo. No es fácil hacerlo, no es sencillo. ¿Por qué? Porque nuestra alma está afectada. Nuestros sentimientos traen recuerdos continuos de ese instante que vivimos de dolor. Mi madre, mis hermanos, tíos, primos, bueno, no es tan sencillo, no es tan simple, ¿sí? Es bastante delicado. Hermano, y el enemigo es astuto porque quiere dejar una herida profunda. Entonces ahí es cuando se remueve, volviendo nuevamente a aquel versículo, ¿sí?, se remueve en nuestro ser, ¿sí?, la tentación. Y más cuando le pronuncian, le habla de la persona que le causó dolor, que le causó malestar, la tentación a venganza, odio, rechazo, malos deseos, malos propósitos, malas intenciones, mire de todo, la tentación. Entonces, por eso nos dice el Señor: no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. ¿Cómo así que líbranos del mal si yo sí me causaron dolor? ¿Cómo así que líbranos del mal si me causaron, Señor, de tristeza? Me quitaron al ser que era el que proveía, suplía, por decirlo, en la casa. Yo tenía más o menos una edad, por ahí de 12 años, 10 años, 12 años, cuando esto aconteció. Sí, no es fácil verlo allí cuando me sacaron del colegio para llevarme a esa clínica, a ese hospital, y verlo en una camilla,
allá pálido, ¿sí? Esperando que viniera el cirujano para proceder a la cirugía. Luego escuchar de que había un gran riesgo que podría morir. Veía cantidad de personas que transitaban por el hospital donando sangre para hacerle cambio total, transfusión de ella. A estar hasta más de la medianoche con mi madre esperando a ver qué noticias nos daban. Y luego, en el transcurso de nuestro diario vivir, fuimos precisamente envenenados con mucho odio, venganza, todo eso. Pero el Señor nos dice que nos libre, que le pidamos a que nos libre de la tentación. Estamos en Mateo capítulo 6, versículo 12, 13, 14 y 15. Entonces mire que no es fácil. Pero Jesús sabía cómo teníamos que salir nosotros de esa cárcel, de esa cautividad, de ese engaño en la cual el enemigo usó un medio para mantenernos oprimidos, sometidos, cautivos de todo lo que se vivió en esa época. Y luego nos dice el versículo 13, no nos dejes caer en tentación, Mateo 6, 13. Hay que pedirle al Señor, no permitas que yo vuelva a casa, no permita que vuelva ese tiempo de dolor, de resentimiento, de tristeza, de amargura. No permitas que mi vida se pierda, no permitas que yo ande en esa condición de un deseo que no me deja ser feliz. Esa es la tentación precisamente. Y nos sigue diciendo el 13, y líbranos del maligno. Líbranos, Señor. El maligno quiere usar cualquier medio, cualquier argumento para mantenernos en esa condición de separados, apartados de Dios, ¿sí? Divididos, contenciosos, pleiteros, en la familia misma, con los cónyuges. Me causó dolor y yo también me las cobro. No. Y nos sigue diciendo el versículo siguiente, el 14, porque si ustedes perdonan a los demás, el mal que les hagan su Padre que está en el cielo, también los perdonará a ustedes. Oiga, tan tremendo. Aquí está más claro, en la versión que estoy leyendo, Mateo capítulo 6, versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mire cómo nos habla claro. Pero la otra versión me dice, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hayan hecho, oiga, si perdonamos, si tomamos la decisión de hacerlo, si nosotros de verdad obedecemos la palabra, pero si nosotros no nos sometemos a la autoridad divina, no nos sometemos al Señor, seguimos en la misma condición en que veníamos de atrás, llenos de resentimiento, de venganza, de odio, de pensar en cómo me las cobro. No es lo que les conté. Hermano, yo no puedo hablar de perdón si no he dado el paso. No puedo hablar de perdón si no obedezco la palabra. No puedo hablar de perdón si no saco de mi interior lo que me está causando malestar. Y para eso tengo que ir a la presencia del Padre, a la presencia del Espíritu Santo, para que Él me dé la sanidad, me dé la libertad, me rescate de allá donde estoy metido, donde estoy enclaustrado, donde estoy allá, hermano, con ese dolor, hermanos y mis hermanas. Entonces, hermano, esto no es una opción si me parece o no, es una orden divina, es un mandato de parte de Dios. Y Él dice, mire, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, oiga, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Oiga, entonces, ¿qué significa esto? Esta porción de la palabra. Si yo no perdono, si yo no obedezco, mi Padre Celestial no puede tampoco hacerlo. Eso es lo que nos enseña la palabra, que perdonemos para que nuestro Padre Dios también lo haga. Pero si yo sigo en esa condición, hermano, voy a seguir cautivo, voy a seguir mal, voy a seguir resentido. Y por donde circule, por donde vaya, en las calles, en las avenidas,
¿sí? Me voy a sentir lo peor. Y más si escucho el nombre o el apellido de esa familia que me causó dolor, daño, mi vida en ese momento cambia, se transforma a cara amargada, a resentido. Y si veo a alguno de ellos peor, entonces mi vida no tiene paz, no tiene tranquilidad. Y me sigue diciendo el Señor, mire, dice, si el Padre que está en los cielos, Él también te perdonará. Oiga. Luego dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oiga, qué tremendo es. Si yo no tomo la decisión, si yo no borro, si yo no limpio mi corazón, si yo no suelto, libero a las personas que me han causado dolor, mi Padre no me puede perdonar. Dice aquí en la otra versión, dice el versículo 15, pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Oiga. Y pensamos que estamos andando bien, que estamos en bendición, que estamos gozosos. Hermano, y esta no es una decisión para un grupo, sino para todo el creyente, ser humano, personas que tengamos, hermano, relación con Dios. Vuelvo nuevamente a ese momento cuando el Señor vino a mi corazón y me habló acerca del problema que había con aquella persona que había, no digamos ocasionado, porque después supe que sí, pero bueno, que fue partícipe de ese accidente, que después fueron cosas que yo me enteré más delicadas, más tristes. Y él me ministraba y decía, perdónalo, pero no de cualquier manera, de todo corazón, a él, a ese conductor, a su familia, a sus hijos, y me ordenó levantar toda maldición que había salido de mis labios, que yo mismo había proliferado contra ellos. Oiga, por ese malestar, llevarlo a la clínica, al hospital, y por decirlo de esa manera, irlo desbaratando poco a poco. En la primera cirugía le sacaron el hígado, la mitad la botaron porque no servía para nada, y la otra mitad se la pusieron en 7 partes. Tuvieron que cortarle parte de los intestinos, tuvieron que sacarle la vesícula, quedó con 1 o 2 vértebras fracturadas. Bueno, con los años venía un dolor fuerte donde quedaba la mitad paralítico, ¿sí? Su organismo vuelto hecho una nada. A los 4 años más o menos, 4 o 5 años, después de la cirugía, tuvieron que abrirlo y nuevamente le encontraron que los intestinos estaban pegados a la espalda, volver a cortar, volver a desprender, volver a remendar, y así sucesivamente, las 4 o 5 veces que lo hicieron. Entonces, ¿cómo se sentía uno? A mí me tocaba continuamente, ¿sí? Cuando yo estuve en la casa, y después me fui para el exterior, llegaba en la noche, a la medianoche, a la madrugada, levantarme corriendo, levantarlo, pedir un carro para llevarlo a la clínica, para que le dieran un tratamiento, le dieran algo. Cuando llegaba a la casa sin poder caminar, tenían que llevarlo a la clínica para inyectarle, ¿sí?, la espalda con una medicina especial para que volviera a reactivarse la columna. Tú dirás cuántas cosas. Una de las tías más cercanas ahí, me digo cercanas porque estaba en la casa, cerca de la casa, era que estaba siempre al frente, que era que, y trabajaba también allí en aquel hospital. El dolor de ella era impotente, a pesar de que era enfermera, pero estaba ahí, sabía. Entonces, mire cuántas cosas uno vive, hermano. Yo no conozco el dolor suyo, mi hermano, el dolor suyo, mi hermano, el dolor de ustedes, los que están a través de la mente. Pero yo me decía, perdona, perdona. Y recuerdo esa madrugada, en ese encuentro con el Espíritu Santo, cómo me llevó, ¿sí? Me reveló, me ministró todo. Y me llevó allí, me dijo, perdónalo a esa persona, perdona a su familia, libéralos. ¿Verdad?
Pero a partir de ese instante, obvio que venían continuamente los dardos. El enemigo quería, sí, meterse ahí. Quería hacerme vivir una vida de dolor, de tristeza. Aún cuando ya mi papá había fallecido. Pero cuando el Señor vino a mi interior, me ministró a través de su Santo Espíritu, cambió todo, mi hermano. Y posteriormente pasaron muchos años para que de verdad naciera de mí el perdón sincero, transparente, puro, ya siendo creyente y todo eso. Así. Me costaba pedirle perdón a mi esposa, pedirle perdón a los otros seres queridos. No era fácil, no era sencillo. El orgullo, la soberbia, la arrogancia, todo eso impide que usted lo haga. Luego cuando el Señor me ministró nuevamente y me enseñó, y a la raíz de la palabra, pude ya de verdad entender y comprender que si no perdono, me pierdo, me condeno, y ya, mi hermana poco me conoce, mi hermano sí, y los otros hermanos que están a través de las redes sociales de tiempo atrás, que pase lo que pase, así no haya cometido cualquier cosa, me es fácil acercarme a la iglesia, me es fácil pedirlo, decirles perdónenme si en algo les he ofendido, si en algo les he causado mal, perdónenme si los he maltratado, ya. No lo digo como por apariencia, no, lo digo con transparencia, lo digo con sinceridad, lo digo con honestidad. ¿Por qué? Porque la palabra me ha ido sanando, la palabra me ha ido fortaleciendo, la palabra me ha hecho libre. Pero ¿qué tal yo aquí todavía que no perdono y me hizo fulano, sutano, perencejo, el otro por allí? Hermano, no podría predicar de este tema tan precioso con libertad. Porque ya me estaría diciendo el plato, mire, usted le falta perdonar a fulano. Usted tiene una contienda con sutano. A usted, no, hermano. Entonces, hermano, mire, cuando usted, hermano, decide perdonar, no va a caer en la tentación del enemigo, no va a caer en la provocación de él. No perdonar es peligroso, es delicado. Y por falta de perdón se encuentran personas enfermas. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Dice el 22, Jesús le dijo, no que lo libere, perdón. Y cada vez que vaya a ver a esa persona, el enemigo me va a recordar. Pero tengo que comprometerme, lo perdono de todo corazón. Pasó, volvió otra vez, ya llevo 2, 3 veces, vuelvo otra vez, ya llevo 5, ya llevo 10, hasta que se sane el corazón, hasta que se libere, hasta que salgamos de esa condición en la cual estamos cautivos por el enemigo. Por eso si no lleva, si nos dice que hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. ¿Y cuántos son 70 veces 7? 490 veces. No conoce la llave del poderoso del perdón. Las ataduras y las ligaduras de maldición se afianzan en su corazón. Maldición. Yo les conté ahora lo que yo vivía, lo que yo experimentaba contra otra persona. Deseo de causarle daño a su vehículo, de qué sabe cuántas palabras de maldición lancé contra él, contra su familia. Hermano, mire, ¿a dónde lo conduce el enemigo? ¿A dónde lo lleva? Y uno piensa que está bien, uno piensa que está feliz. Y hermano, y aquí dice, son ataduras y ligaduras de maldición. Efectivamente, viene contra uno la maldición, porque no es perdonado. Viene contra uno el resentimiento, viene contra uno, hermano, que no hay paz, no hay gozo. Entonces, hermano, el corazón se llena de toda esta basura. El corazón se llena de todo este dolor. El corazón sufre. Y hermano, cuando veamos, conocemos un caso similar, ahí mismo actuamos y procedemos. Así no tengamos que ver nada nosotros en la situación, nos involucramos. Como me causaron daño, usted es responsable y todos los demás. En estos días pasó algo con nosotros.
Hoy, hace 8 días precisamente, hoy hace 15 días pasó algo fuerte. Y lo reprendo y lo anulo en nombre de Jesús de Nazaret. Le prohíbo que venga contra nosotros con venganza, con odio, con tocar bienes, a tocar nuestra vida, nuestra salud. Le prohíbo a la hora que sea, estamos en paz, en gozo de la cobertura divina del Padre y del Hijo, nos guarda, nos cerca y nos bendice de día y de noche. Y vino y pasó algo con nosotros, hubo un pequeño accidente. Pero debido a ese gremio, no todos tienen la culpa. Yo no puedo culpar a todos. Sí, fue uno solo, no fue el conjunto. Como sucede con nosotros seres humanos. Vienen problemas con la policía, el ejército, y culpamos a todo el gremio, al batallón, al conjunto de los mismos. Sucede un problema en un médico, ¿sí? Entonces, que falló, él no tuvo la culpa, la persona falleció, por decirlo, o no le pudo curar bien la herida que tenía. Y dice, los médicos hablan en plural. Y así nos sucede en todo. Todos son iguales, y estamos heridos, estamos resentidos, estamos afectados. No son todos, no son todos. Fue una persona o un determinado, y hay que ver si lo hizo a propósito o qué. Yo analizaba con lo que sucedió hoy hace 8 días, a las 10 de la noche, cuando estaba todo esto endemoniado, cuando estaba este ambiente pesado, cuando todo estaba esta situación, 10 y pico de la noche, eran 10 y cuarto, 10 y 20 más o menos. Miren tan tremendo el ataque del enemigo. Estábamos predicando acá, reprendiendo el control de todo. Y el Señor me hablaba por medio de otras personas, cuando se dieron cuenta de lo que pasó allá, cuando llegué después al apartamento, a la casa, al conjunto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No es. Yo, bueno, ten gracias a Dios que está bien. No sabemos de qué lo guardó Dios. Hasta las piedras hablando, hasta las rocas llevándole unos mensajes. ¿Sabe lo que es eso? Tan lindo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, muchas veces lo quiere guardar y librar a uno y permite ciertas cosas porque más adelante algo fuerte iba a acontecer y uno se pone mal. ¿Entienden lo que la palabra te dice? Hermano, mire, dice, las ataduras, las ligaduras de maldición se afirman en nuestro corazón, llenan nuestro corazón. Satanás es especialista en hacer que pasen en nuestras vidas cosas fuertes, difíciles, experiencias desagradables con seres queridos. Hermano, vuelvo y le repito el caso mío, lo que yo vi en mi casa, con mi papá. Cuánto dolor, cuánto aquello. Y eso es lo que quería hacer, amigo, mantenerme toda la vida esclavo de esa condición. Pero miren que vino el poder de la palabra, la administración del Espíritu Santo, y me liberó, me desató. Yo he vivido, perdimos dinero, perdimos bienes, nos robaron varias cosas, y aquí vamos de la mano del Señor. Al momento le doy a uno, ¿sí? Es triste. Trabajamos fuerte, hermano, con mi esposa, con mis hijos, y se perdían las cosas, nos las robaban, de todo. Bueno, ¿qué no vivimos? Y aquí vamos de la mano del Señor. Aquí seguimos de la mano de Él. ¿Por qué? Porque nos enseñó, hermano, nos reveló, nos ministró. Entonces, hermano, Satanás es especialista en hacer que pasen en nuestras vidas cosas duras, cosas fuertes, desagradables, ¿sí? Con bienes, con seres queridos, con la iglesia, con lo mismo. Y su única intención es provocar raíces profundas de amargura. Miren lo que hace el mismo. Si él logra sus caprichos, sus objetivos, hermano, voy a estar un tiempo, pero en una condición, hermano, en la cual no me deja levantar cabeza, no me deja tener felicidad, no me deja tener paz. Entonces, provoca raíces profundas de amargura. Y de este modo estaremos en obstinación. ¿Cuántas personas son obstinadas, tercas, testarudas? ¿En qué? Uno piensa que la terquedad, testarudez es porque hacen cosas que no corresponden. No. Yo sigo obstinado, sigo terco, sigo testarudo de no perdonar, de no olvidar, de no sacar de mi corazón ese dolor.
Mira hasta dónde llega. Uno es terco, uno es terco. No, a mí me la hizo y no sé qué más. Yo no digo que de pequeño me enseñaron todo eso. Y me las cobraba, hermano. ¿Sí? Yo pensaba, me las hice. Uy, lo logré, no pude. ¿Sí? Pero eso lleva a más venganza, odio, más, hermano, dificultades. Hermanos, seamos blanco del enemigo, víctimas de él, para poner una condición dolorosa, triste. Nuestra familia, nuestros seres queridos. Lo de mi papá, precisamente fue esto. Sí, hermano, el enemigo colocó dolor en la familia. Miren cuántas cosas. Entonces, hermano, si usted llega a conocer y a entender el nivel tan extraordinario del poder y la gloria del Señor a través del perdón, hermano, usted va a tener un cambio profundo, un cambio, hermano, como no se lo imagina. ¿Sí? Usted va a ser liberado, desatado, sanado. Dice, y la gracia maravillosa que reciben los que conocen el poder del perdón, su vida entrará en otro nivel. En un nivel de gozo, en un nivel de alegría, un nivel de entender y comprender malas cosas, ¿sí? Espirituales. ¿Por qué el enemigo usa ese medio y cómo tengo que librarme? ¿Cómo tengo que romper, cortar, anular todo lo que el enemigo trama contra nosotros porque nos quiere ver en desdicha, en desgracia, en ruina, en enfermedad? Miren cuántas cosas. De la falta de perdón, nosotros tenemos que aplicarla en nuestra vida, de verdad, eliminar, anular, cancelar eso que el enemigo ha sembrado en tu corazón, para que venga limpieza a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. E ir a la presencia del Señor. Me cuesta perdonar, me es difícil, Dios del cielo, me han causado tanto daño, tantas heridas tengo, Señor Dios del cielo, pero necesito libertad, necesito paz, tranquilidad, necesito la medicina tuya, Dios del cielo. Solo no lo he de lograr. No quiero continuar en la condición, Señor, de amargado o amargada, de resentido, de dolido, de afectado, sino quiero caminar en la presencia tuya, quiero caminar en la unción tuya, en la palabra. Yo no quiero salir el paso, yo tengo que ir, yo tengo que proceder, primeramente ir ante el Padre Celestial, primeramente ir ante Dios, postrarme allí y decir, Señor, aparéjame el día y la hora para perdonar a todas las personas. Si está muerta, Señor, bien, lo perdono ya, la perdono ya. Pero si está viva y si tú lo quieres, si tú lo deseas, aparéjame el día. Pero prepara el corazón también de ellos. Si tú no, Señor, lo permites, yo lo perdono, yo lo perdono desde aquí. Hermano, hay enfermedades, hermano, bastante drásticas, bastante profundas, físicas, hermano, por esa condición. Hay personas que son infelices, no viven la gloria de Dios, no viven precisamente porque no nos deja el enemigo y el orgullo, la soberbia, no nos permiten y estamos cautivos. Entonces, hermano, no espere que vengan a usted a pedirle perdón. Usted puede vivir pensando en que para perdonar tienen que primero abrir sus labios, reconocer sus errores y venir a usted. No, yo tengo que dar el paso, yo tengo que proceder. Jesús, ¿qué hizo cuando no tenía pecado? Jesús no tenía mancha, Jesús no tenía por qué morir por nosotros. Y Él no esperó allá ni el Padre a que la humanidad se acercara a Él, a que la humanidad lo buscara. No. Jesús obedeció al Padre. El Padre vio que tenía que enviar a su Hijo para que el mundo fuera sano. Y lo mandó, lo envió. Jesús no tenía por qué sufrir, no tenía por qué ser martirizado, no tenía por qué venir a tomar nuestro lugar. No tenía por qué venir a decir aquí, lo voy a perdonar. No, Él no tenía pecado, Él no tenía mancha. Y dio el paso. Y lo que hizo, bajó, dejó su trono. ¿Sabe lo que es eso? Que estando tan bien Él, estando en paz, en gozo, en bendición, en su lugar, Señor de excelencia, su lugar agradable, y viene, sí, a la tierra,
toma el pecado suyo y el mío, toma el lugar de la humanidad y nos perdona. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Nos corresponde dar ese paso e imitar a Cristo Jesús, seguirlo a Él. Si Él lo hizo siendo santo, puro, sin mancha, sin contaminación, ¿por qué nosotros no obedecemos? ¿Por qué nosotros no damos ese paso? ¿Por qué nosotros no nos acercamos, ¿sí?, a los seres? Entonces, hermano, miren que nosotros tenemos que reconocer, son seres humanos que desconocen, pero si yo lo hago, a mí no me interesa si él lo acepta, si no lo acepta, si me perdona, no me perdona, yo cumplo, yo obedezco, yo me deshago. Cada persona en su problema, allá él con el Señor. Pero quedando aquí, hermano, enseñando acá en cautivo el pecado, hermano, estaría intranquilo. Y cada vez que la palabra me habla, por ejemplo, ese tema, no puedo predicar porque no lo he hecho. Entonces, cambio de tema y el Señor me dice, pero si no lo hago, a través de otro vendrá. A través de otro medio lo hará. Un escrito, un libro. Ustedes mismos, pastor, tienen que perdonar. Pastor, le falta esto. Pastor, mire, eso se le nota a usted claramente. Padre bendito. Señor, tiene los diferentes medios para hacerle entender a uno. Les voy a comentar un testimonio aquí. De verdad, mire cómo el Señor lo prueba a uno. Una persona venía acá, ¿sí? Venía acá. Y eso atacaba cada rato. Eso usted no prepara los temas. ¿Cómo no? Si yo voy a la presencia del Señor, le pido dirección, Señor, muéstrame, ¿verdad? Entonces usted da testimonios como todos los que le estaba dando ahora, para tapar, para cubrir ahí. Oye, sí, como así que si no lo vive uno, y si uno no recibe la palabra para precisamente corregir esas equivocaciones, ¿cómo va a predicar? ¿Cómo va a enseñar? ¿Cómo va a vivir la palabra? Bueno, y no sé qué más si me reclaman a cada rato. Y una vez me llamó a la oficina, pastor, yo hablo con usted. Me regañó allá, me exhortó, supuestamente. Pero, no le pare. Bueno, yo sé, delante de ti estoy bien, hago bien, bien. Se fue acá a la iglesia, pero se fue para allá, la cosa así. Y un día, un domingo, que es aquí un mercado en el municipio, así como estos días que está lluvioso, yo no sé qué época era donde puse, estaba lloviendo duro. Salimos de aquí, pero lloviendo duro es duro. Duro es duro, mis hermanos. Bueno, mi hermana la conoció. De pronto mi hermana también, pero no la quiero mencionar aquí para que vayan a decir, a ver, ¿no? Bueno, íbamos con la pastora. Yo a veces subo a mi casa por aquella calle de allí, normalmente, porque los domingos se tranca mucho. Yo no sé por qué el Señor me inquietó a que siguiera adelante. Bueno, íbamos en el carro, ya habíamos terminado el culto acá, cuando la veo. Y por dentro, no la llevo, que se mueve. Bien. Y empezando dice, súbela al carro, llévela, recógela así como está. Bueno, Señor, abrí la puerta, lloviendo, se subió con paquetes, con mercado, se subió empapada. ¿Sí? Yo le puse, ay, se va a manchar el carro, ay, se va a mojar, ¿no? Me dice, llévela a su casa. Y ella vive en una vereda. Bueno, allá la llevé. Anita, que Dios la bendiga, que es. Después pues la veía, qué bueno, cómo está, pero sin el dolor, sin nada. Allá con el Señor. Pero mire lo que le enseñaron al Señor. ¿Qué tal? No, esto, me la hizo, habló mal de nosotros, esto, allá, bien hecho, que se muere. ¿Ah? Entonces, mira, hermano, no, el Señor sana, el Señor cura, el Señor libera, el Señor hace cosas grandes. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que dar ese paso. Miren que el Señor nos prueba. Y me probó con ella y muchas otras cosas más, ¿sí? Tener capacidad de perdón asegura que nadie robe nuestra paz, que nadie nos robe nuestra tranquilidad y que nuestra vida fluya, que nuestra vida se desarrolle en un ambiente hermoso, precioso. Analicemos un momentico cómo se sentirá el Señor Jesús después de lo que vino a realizar en la tierra. Gozoso y feliz porque primero le obedeció al Padre. Segundo, nos demostró que hay que hacerlo. Él yendo a la cruz, ocupando nuestro lugar. ¿Sí?
¿Cómo se sentirá él? Cumplí, lo hice, ahora les toca a ustedes, nos dice el Señor. Les corresponde tomar esta decisión. También, hermano, el Señor cómo será feliz, ¿sí? Mi papá me encomendó esa tarea, lo hice. Fue doloroso como ser humano, fue triste. Fue para él, en cierta forma, vergonzoso que el Dios lo quiso dejar así, pero no, él venció. Y lo más grande, desde la misma cruz, en la condición de dolor, de burla, de menosprecio de los seres humanos, el diablo allí escarneciéndose con él, y dijo: Padre, perdónalos porque no saben. Cuando una persona experimenta la bendición, experimenta la paz, experimenta el gozo, la alegría de parte de nuestro buen Dios. No es fácil, no es sencillo, mis hermanos, ¿sí? El no perdonar lo introduce a uno en una cárcel espiritual. Yo pensé que estaba bien y me fui de acá al exterior, esto es lo más de aquí nadie me molesta, nada. Pero hermano, mi corazón estaba cautivo, estaba atrapado. Uno, mal con mi padre. Decía: qué lindo, qué hermoso. Entonces, miren, mis hermanos del Señor, ¿a qué nos quiere conducir? Que la maldición del verdugo es un espíritu de tormento sobre la persona, que no está dispuesta a perdonar. Es que así como Dios perdona al ser humano, nos perdonó a nosotros, también nosotros debemos hacer lo mismo. Ese es el llamado que nos hace el Señor, ¿sí? Usted y yo no podemos vivir bajo la misma maldición, bajo la maldición de no perdonar, bajo la maldición de no borrar, de no cortar esa falta, ¿sí? Para experimentar el verdadero éxito en nuestras vidas, nos corresponde perdonar de todo corazón, para que tengamos éxito, prosperidad, sanidad, gozo, alegría, felicidad, mis hermanos, ¿sí? Y tenemos que hacerlo de lo más profundo de nuestro ser, sacando de lo más íntimo, de toda raíz de amargura, toda raíz de resentimiento que hay allá, para anularla, cancelarla, primeramente nosotros y luego los demás. Cierre sus ojos, incline su rostro, que el Señor Jesús, hoy me has hablado por medio de tu bendita palabra acerca del perdón. Señor, si me ha costado, si no es fácil para mí, si no he tomado esa decisión, si mi orgullo, si mi arrogancia, mi soberbia no me lo permite, Señor, te pido que me ayudes a ser libre, y corto, rompo, anulo y cancelo esta maldición que ha tomado ventaja dentro de mí. Señor, fui formado de pronto, me enseñaron que el que me la hacía, el que tenía alguna falta contra mí, yo tenía que cobrármelas, yo tenía que ofenderlo, yo tenía que maldecirlo, yo tenía que desearle lo peor. Pero te pido perdón, Señor, de todo corazón. Y Señor, suelto esta carga, suelto esta atadura, me la saco en tu santo nombre, por el poder y la autoridad de Cristo Jesús y por medio de su sangre. Señor, limpia mi alma, limpia todo mi ser de toda esta atadura. En el nombre del Señor Jesucristo, rechazo la maldición de la falta de perdón. Rechazo ser atormentado por los verdugos. Declaro que en mi corazón no habrá más obstinación, no habrá más amargura, no habrá más heridas, no habrá más dolor. Estoy listo para perdonar cuantas veces sean necesarias, así como tú le enseñaste a Pedro. Pedro le pidió y le comentó que será necesario 7 veces, y tú le ordenaste que eran 70 veces 7. Cuantas veces sean necesarias lo voy a hacer, Señor. No permitiré que me cargue, que mi corazón se llene nuevamente de más heridas, de más dolor. De una vez y por todas y para siempre, declaro que mi corazón es lavado por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y pido perdón al Padre Eterno en el nombre de Jesús. Perdono a todo aquel que me haya ofendido, que me haya causado dolor físico, espiritual, psicológico. Y le doy la orden a mi alma, a mi mente, a mi corazón, que a partir de este instante y desde aquí en adelante, mi vida se consagra al poder del perdón y a la dedicación
y obediencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recibo el perdón tuyo, Señor. Recibo la bendición. Recibo, Señor, la gracia divina. Recibo la paz, la tranquilidad. Y declaro en el nombre de Jesús, si alguna enfermedad física, espiritual, me ha afectado, me ha perjudicado hasta este último segundo, que a partir de ese mismo instante soy sano, sano en todas las áreas. Mi mente es la mente de Cristo Jesús. Mi mente tendrá la capacidad, mi corazón tendrá el poder de perdonar a mis más grandes enemigos, a todos aquellos que me han causado tanto dolor por ignorancia, por ceguera, o porque el diablo los usó precisamente con el objetivo de hacerme sentir una persona infeliz. Señor Jesús, gracias te doy, porque tomó mi lugar, murió por mí, y siendo santo, puro, sin mancha y sin pecado, perdonó a la humanidad, y entre ellos a mi vida también y a mi familia. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que esta enseñanza que hemos recibido hoy nos sirva de gran reflexión, nos deje un mensaje poderoso. Tomemos la decisión de dar ese paso que el Señor nos invita, deseándoles que tengan un sueño reconfortante. Vayan a la presencia del Padre Celestial por medio de Jesús, que les revele en dónde están heridos, en dónde están afectados y a quienes tenemos que perdonar. Y si ya los perdonamos, gloria a Dios. Y si nos faltan algunos, hagámoslo de todo corazón, hagámoslo de nuestro interior. Que Dios les bendiga, si Dios lo permite, y la voluntad del Padre Celestial. El próximo jueves estaremos en el ayuno nuevamente a partir de las 9:30. Estaremos de pronto en transmisión en directo después de las 10:10:30, como sucedió hoy, a través de la perla escogida de Dios. Recuerden bien, la cuenta de la pastora, más adelante no seguiremos transmitiendo por ella. Por ahora lo estamos haciendo mientras ustedes se relacionan, se identifican, pero va a ser a través del nombre de la congregación, la perla escogida de Dios. Va a ser Facebook y YouTube. Buen descanso, buen sueño. Si Dios lo concede, el próximo jueves estaremos conectados nuevamente en el ayuno aquí presencial, en la noche a las 7 en punto, y el domingo a partir de las 10. Dios me le bendiga. Reciba el perdón del Padre, el perdón del Hijo, el Espíritu Santo. Buen descanso. Bendiciones para todos. Dios les guarde.